Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. La carta a la iglesia en Éfeso, la carta a la iglesia de los Efesios. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 2, versículo del 1 al 7, en el nombre de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El mensaje de la iglesia de los Efesios en el libro de Apocalipsis. Amén. De eso vamos a estar hablando, vamos a estar escudriñando sobre ello. La ciudad de Éfeso, amada familia en Cristo Jesús. Déjame compartirte que en ese tiempo, cuando se escribió la carta, la ciudad de Éfeso en ese tiempo era una gran ciudad con un puerto excelente. Quiere decir que tenía comercio marítimo. Amén. Era un mercado para toda Asia. A través de su puerto distribuían mercancías para toda Asia en ese tiempo. Amén. Tenía comercio marítimo. Éfeso era una ciudad religiosa importante. Era una ciudad religiosa importante. Tenía, ¿verdad?, construcciones a otras deidades que no era el Dios de los cielos. ¿Sí? Era una ciudad religiosa importante. Muy bien. El templo en la ciudad de Éfeso era en honor a Diana, Artemisa, como la llamaban los griegos. Estaba considerado como uno de las 7 maravillas del mundo antiguo, porque era una gran construcción. Amén. El banco central de esta gran metrópolis, de esta gran ciudad, el banco central tenía un banco. ¿Sí? Tenía un banco esta gran ciudad. Estaba en una caja fuerte en el templo de Diana. Ponían ahí el banco, ¿verdad?, en el templo de Diana, pues porque creían que esa diosa iba a proteger el dinero que estaba en el banco de la ciudad. ¿Ok? Gloria al Señor. La diosa Diana era la patrona de todas las prostitutas. A este ídolo, las prostitutas daban su culto. Era la deidad de las prostitutas. Gloria al Señor. Esa era la ciudad de Éfeso en ese tiempo. Amén. Su imagen estaba en todas partes. Gloria a Dios. Y vamos a ver un ejemplo de cuán grande era la idolatría en esa ciudad y cómo impactaba incluso en la economía de la ciudad. Amén. Vamos a recordar la historia bíblica del alboroto en la ciudad de Éfeso. ¿El qué? El alboroto. Algo sucedió de gran magnitud en la ciudad de Éfeso. Les voy a pedir que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 23 al 41. Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 23 al 41.
¿Ya? Hechos 19, versículo 23 al 41 dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabes que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ves y oyes que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y todo el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentara en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano de esa época, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no se puede contradecir, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, autoridades de ahí. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Amén. Entonces, ¿por qué les leo esta parte? Porque ocurrió un alboroto en la ciudad de Éfeso. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando ahí, se encontraron con este alboroto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al predicar Pablo, muchas de las personas se estaban convirtiendo a Jesús, y entonces los artífices, los artesanos de las imágenes de esta ídolo de Diana de los Efesios se reunieron. ¿Por qué? Porque estaban siendo afectados en su economía. ¿Por qué? Porque ellos decían: si seguimos así, va a ser inoperante el templo de la diosa Diana y ya no vamos a vender. Era un gran negocio para ellos vender todo lo que hacían en torno a la idolatría a la diosa Diana.
por eso fue un alboroto muy grande. ¿Sí? Por eso lo menciono. Esa era la ciudad de los efesios. Así estaba en ese tiempo la ciudad de los efesios. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Muy bien. Todo eso, ¿para qué? Para llegar a la interpretación de la carta a los efesios del libro del Apocalipsis del apóstol Juan. Muy bien, vamos a ello. Amada familia, déjame compartirte que la magia negra también se practicaba abiertamente en la ciudad de los efesios. También la practicaban la magia negra. El apóstol Pablo se reunió con estos ocultistas y guió a algunos a aceptar a Cristo Jesús. ¿Sí? Así predicaba el apóstol Pablo. Era muy valiente. La iglesia cristiana en Éfeso estaba tremendamente bien enseñada. ¿Quién fue el que los instruyó ahí en esa ciudad de los efesios? El apóstol Pablo. Amén. Por eso estaba tremendamente bien enseñada. ¿En qué? En la doctrina del Señor Jesús. Ya que habían tenido como pastores al apóstol Pablo. El apóstol Pablo había sido su pastor, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo les había enseñado muy bien. ¿Sí? El apóstol Pablo les había enseñado muy bien. Habían tenido muy buen pastor. Amén. Eso quiere decir que la enseñanza que les había dado era cristocéntrica. Estaban muy bien enseñados por el apóstol Pablo, que fue su pastor. Amén. Que hasta los que practicaban la magia negra, algunos se habían convertido a Jesús. Muy bien. Después Apolos. ¿Quién fue Apolos? Fue un discípulo que también predicaba a Jesús. Era un gentil que se convirtió y él también les predicaba. La Biblia lo describe como un hombre que predicaba muy bien. Amén. ¿Sí me van siguiendo? Esa era la situación de la iglesia de los efesios. Luego Timoteo, el discípulo ¿de quién? De Pablo. Y después el apóstol Juan. Todos esos fueron pastores en la iglesia de Éfeso. Amén. Así estaba la situación en la iglesia en la ciudad de los efesios. ¿Sí? ¿Se me van siguiendo? Imagínenselo. Muy bien. Ahora vamos a ver rápidamente qué contiene la carta a los efesios. ¿Qué contiene esta famosa carta a los efesios? Amén. Número 1, el saludo. La carta de los efesios tiene el saludo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Primero empieza con un saludo. Amén. Luego, la carta de los efesios nos da a conocer atributos del Señor Jesús. Nos da a conocer atributos del Señor Jesús. Nos dice así: Cristo se describe aquí como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cristo se describe aquí como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿verdad? Mensajeros. Cada mensajero de la iglesia estaba protegido y rendía cuentas por exponer fielmente el mensaje de Dios. Eso es lo que nos dice la carta a los efesios, ¿verdad? Dios tiene ángeles para dar mensaje a la iglesia. Esos son símbolos de estos mensajeros, de los ángeles. Después nos habla de las obras de la iglesia. La carta a los efesios nos habla de las obras de la iglesia. Esa iglesia representa ese momento en la historia de la iglesia, pero también representa, como ya recordarán, que ya lo hemos visto, a todas las iglesias de todos los tiempos que tienen estas características. Amén. Vamos a ello. Obras en la iglesia. Vamos a ver lo que dice la carta. En las palabras de halago, el Señor Jesús siempre va a reconocer qué es lo que su iglesia está haciendo bien. Y el Señor siempre te va a afirmar y siempre te va a motivar
te va a halagar cuando tú estás haciendo bien las cosas. Amén. Vamos a ver lo que describe la carta de halagos hacia la iglesia. En las palabras de halago sobre la iglesia en Éfeso encontraremos 7 cosas que el Señor Jesús tenía que decir sobre la iglesia. Número 1, yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de la iglesia, conoce cómo se hacen las cosas, si son buenas o son malas. ¿Sí? Él conoce nuestras obras, cómo estamos edificando, cómo estamos enseñando, cómo estamos discipulando, cómo estamos haciendo las cosas para Él. Amén. Yo conozco tus obras. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la iglesia de los Efesios era una iglesia activa y vigorosa. Era una iglesia que trabajaba, que evangelizaba, que predicaba, ¿verdad? Se convertían las personas. Era una iglesia fuerte, era una iglesia vigorosa. Y al principio vemos por qué era una iglesia activa y vigorosa. Porque tuvieron un buen pastor, tuvieron al apóstol Pablo. Amén. Es muy importante que sea bien enseñada la congregación para que sea una iglesia activa y vigorosa. Amén. Muy bien. Estaban en actividad para el Señor. Era una iglesia que trabajaba y era una iglesia que dejó una buena impresión sobre toda la ciudad. Esto es muy importante, que ellos dejaron una buena impresión en toda la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que se comportaban de acuerdo a lo que predicaban. Dejaron una buena impresión. La pregunta aquí, nosotros cuando salimos a las calles, cuando salimos con nuestras familias, ¿damos una buena impresión de lo que conocemos aquí del Señor? ¿Cuál es la impresión que tiene la gente de nosotros? Santo, ¿verdad? Entonces es muy importante porque somos testimonios vivientes, somos cartas leídas. Ellos tenían una buena impresión de la gente de la ciudad. ¿Qué se imaginan que decía la gente de la ciudad? No, pues ellos predican a Jesús, pero hemos observado que son educados, que te saludan, que no andan en las fiestas, que tienen un comportamiento muy respetuoso, son gente de bien, son gente trabajadora, no es gente chismosa. Eso es lo que yo pienso que tenían de buena reputación en la ciudad, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es lo que contiene la carta a los Efesios. Esa parte la describe el Señor Jesús en el mensaje que le da a Juan, ¿verdad? Que el Señor Jesús conocía sus obras. Una iglesia vigorosa y que trabajaba. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos vigorosos? ¿Estamos trabajando? ¿Cómo estamos? Bueno. Segundo, el Señor les halagó por su arduo trabajo. Esto significa que trabajaban, que se esforzaban. Y aquí la pregunta para nosotros, ¿estamos trabajando y nos estamos esforzando? Muy bien. La tarea de esta iglesia, amada familia, no era algo fortuito para ellos. No solo trabajaban para Dios, sino que su trabajo tenía un costo. Ellos pagaban un precio por su fe. ¿Quieren saber qué precio pagaban ellos por su fe? O sea, no nada más era un trabajo fortuito, un trabajo que era de a gratis. Ellos tuvieron que pagar un precio por su fe. La pregunta aquí para nosotros, ¿nosotros estamos pagando el precio por nuestra fe? ¿Sí, no? Sí. Vamos a ver qué les sucedía a ellos. Eso está en la carta de los Efesios. A muchos les gusta comer los racimos de las viñas. A muchos cristianos nos gusta, ¿verdad?, comer los racimos de las viñas, los frutos. A todos nos gusta, ¿verdad?, comer los frutos, ¿verdad?, los racimos bien bonitos de las viñas, de los viñedos, de las uvas, ¿verdad? ¿A quién no le gusta? Pero a pocos
les gusta trabajar en el cultivo de esa viña. A todos nos gusta recibir, venir, oír una predicación, ¿verdad? Que oren por nosotros, ¿verdad? Que nos discipulen, pero a pocos les gusta trabajar en la obra del Señor, en la viña. Santo, ¿verdad? Entonces, esa era la situación. La gente en la ciudad de Éfeso estaba derramando su vida, estaba derramando su alma y también su corazón en esa iglesia. La gente de la ciudad de los Efesios estaba trabajando. ¿Cuál era el precio que tenían por el trabajo, por el servicio al Señor Jesús en la iglesia de los Efesios? Es que estaban derramando su vida, su alma y su corazón en esa iglesia. Amaban su congregación y estaban activos para Dios. Amén. Otra característica que tenía la iglesia de los Efesios era que el Señor los halaga, el Señor reconoce su trabajo de esta iglesia por su paciencia. La iglesia de los Efesios de ese tiempo del apóstol Pablo, ¿verdad? De Timoteo y de finalmente el apóstol Juan, era una iglesia que tenía paciencia. El Señor había desarrollado en esa congregación paciencia. Las iglesias actuales que tienen paciencia se parecen a esta iglesia de los Efesios, de la cual nos habla el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, la pregunta aquí para nosotros es si nosotros somos una iglesia paciente, si nosotros, el Señor ha trabajado en nuestro carácter al grado de tener paciencia. Paciencia por las almas, paciencia al predicar, paciencia al visitar a la gente, desde el pastor hasta el último de los miembros. Eso es lo que el Señor evalúa en las iglesias, como las iglesias de la ciudad de los Efesios. Muy bien. Esto también, amada familia, significa que tenían una actitud triunfante. El apóstol Pablo había hecho un trabajo excelente y ellos se caracterizaban por tener una actitud, cómo se comportaban ante las circunstancias, ante las dificultades de su día a día. Tenían una actitud triunfante, no una actitud de derrota. Por mucho que los golpearan, desanimaran o persiguieran, porque en ese tiempo había persecución a los cristianos, ellos no se rendían. Ellos no se rendían, pasara lo que pasara, no se rendían. Se parecían al apóstol, a Pablo, sufridos, ¿verdad? Gloria al Señor. Una cuarta cosa que el Señor Jesús dice sobre la iglesia de los Efesios es: y que no puede soportar a los malos. Entonces, esta característica de esta iglesia de los Efesios, y que también aplica para las iglesias de todos los tiempos, es que ellos tenían la característica de que no podían soportar a los malos. Vamos a escudriñar esto. Cristo Jesús destacó que esa iglesia de los Efesios eran sensibles a la presencia de la maldad. La pregunta aquí para nosotros es si nosotros somos sensibles a la maldad que está en nuestro entorno. Claro que sí, yo creo que esa parte sí la tenemos, ¿verdad? Tenemos que tener sensibilidad hacia la maldad que se mueve alrededor de nosotros. Si nosotros somos una iglesia que es ignorante, no ignorante, sino que ignora la maldad que se mueve a nuestro alrededor, en algo estamos fallando. Ellos eran sensibles a los problemas, a las necesidades que tenía la ciudad en la cuestión diabólica. Bueno, si no lo quieren ver tan espiritual, en los problemas que tenía la ciudad. Y al tener preocupación sobre eso, al tener el discernimiento de la maldad, seguramente oraban. Amén.
¿Nosotros tenemos identificados los problemas que se mueven en esta ciudad de Tetela de Ocampo, Puebla? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues así era la iglesia de los Efesios de ese tiempo, sombra y figura de las iglesias de todos los tiempos. Cristo destacó que eran sensibles a la presencia de maldad. No se habían acostumbrado a ella de tal forma que ya no la sentían. Aquí la exhortación del Señor Jesús es que no podemos andar por las calles y vemos que hay secuestros, que hay alcoholismo, que hay prostitución, que hay drogadicción, que hay idolatría, y nosotros digamos, ay, pues, son problemas de siempre. No, esa no es la actitud que quiere el Señor. La actitud que quiere el Señor es que nosotros intervengamos en la oración sobre esos problemas que hay en la ciudad, y que nosotros vayamos y compartamos a esas personas donde están esos problemas. Amén. Muy bien. Eso es lo que el Señor ve en la iglesia de los Efesios. Muy bien. La quinta cosa por la que Cristo halaga a esta iglesia, la iglesia de los Efesios, nuevamente le repito, sombra y figura de las iglesias de todos los tiempos. La iglesia de los Efesios tiene características de las cuales Dios nos enseña. Cristo halaga una quinta característica de esta iglesia. Dice así: y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Esto está fuerte. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, ¿por qué dice así el libro del Apocalipsis en el mensaje a la iglesia de Éfeso? Porque habían sido instruidos por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo era muy, muy celoso de la enseñanza del Señor Jesús. Entonces, en ese tiempo se levantaban enemigos en su contra. Había judíos que no creían en él y lo perseguían. Entonces, dentro de los ataques de las tinieblas del enemigo, se levantaban falsos apóstoles para dispersar al rebaño. Pero estaban también enseñados en la palabra de Dios, estaban también enseñados en la enseñanza del Evangelio del Señor Jesús, que ellos discernían a los falsos apóstoles. Gloria a Dios. Hoy en día hay tanta información en el Facebook, y sobre esto ha estado hablando el apostolado, nuestro apostolado, y también nosotros hemos tocado que hay mucha información, pero ellos estaban también preparados en la palabra, que podían identificar a los que se decían apóstoles y no lo eran, y los encontraban mentirosos, porque eran poderosos, estaban preparados en la Biblia, en la palabra, y tenían discernimiento espiritual. Entonces aquí como iglesia estamos llamados a tener discernimiento espiritual nosotros, y también estar preparados en la palabra para poder identificar, para poder probar, dice la Escritura, a los que se dicen ser apóstoles. O sea, tú no puedes creerle a cualquiera que llegue y te diga soy apóstol, sino que tienes que probar su espíritu, porque ellos lo encontraban mentirosos. Sigue pasando actualmente. Tenemos que tener identidad, tenemos que saber primeramente quiénes somos en Jesús. Somos sus hijos, ¿verdad? Pero también tenemos que tener identidad, a dónde pertenezco yo, cuál es mi casa espiritual, quién es mi pastor, quién es mi apóstol, ¿verdad? Debo de tener ancla firme en Jesús doctrinalmente, en la palabra, para poder tener ese discernimiento espiritual como lo tenían ellos. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Doctrinalmente, o sea, en la enseñanza de la Escritura, los creyentes en la iglesia de Éfeso eran muy competentes. El apóstol habla de ello, que tenemos que desarrollar capacidades en el Evangelio,
Ellos eran cristianos competentes, habían desarrollado habilidad en el Evangelio, en su postura en contra de la falsa enseñanza. Al igual que el día de hoy, en ese tiempo había mucha enseñanza, entre ellos mucho humanismo, ¿sí? Entonces ellos tenían una competencia, una postura en contra de las falsas enseñanzas, ¿verdad? Por ejemplo, si viniera alguien y te dijera, no, es que Jesús no es Dios, ¿tú qué le dirías? ¿Qué le dirías? Mentira, el Señor es Dios. Así de contundente. Pues así eran los de los Efesios, la iglesia de los Efesios. Ellos eran capaces en la enseñanza, sabían la palabra. Amén. Hoy vemos que es verdad. Llegan a nuestros hogares y nos dicen estas cosas. No es que el Señor Jesús fue una creación muy poderosa, pero Él no es Dios. A ver, espérate. Porque el Señor es Dios. Toda la plenitud del Padre está en el Señor Jesús. Escrito está. Amén. El Verbo se hizo carne. El Verbo es Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo es Dios. Amén. Así de contundente eran ellos. Muy bien. Entonces, por eso es importante analizar esta parte, porque aquí ya se concluye, ya es la parte final sobre la cual el Señor va a venir a la tierra y va a hacer sus juicios, va a hacer su venganza. Y nosotros tenemos que estar preparados. Muy bien. Otra parte importante, ya para no tardarme tanto, había algunos que habían llegado ahí a la iglesia de los Efesios afirmando ser apóstoles. ¿Por qué menciona esto? Porque acuérdense que el apóstol Pablo viajaba. No es como ahora que allá en Yucatán está nuestro apostolado y él puede agarrar un avión y en 2 horas, 7 horas está aquí, porque tarda más en venirse el camión de México a Tetela por las curvas que del avión a la Ciudad de México. Del avión de aeropuerto de Yucatán a México tarda 2 horas, pero tarda 5 en llegar de la Ciudad de México a Tetela, por lo quebrado del territorio. Pues en ese tiempo el apóstol Pablo viajaba en barco, viajaba como podía, y entonces no podía estar como ahora están los apóstoles en las iglesias, ¿sí? Entonces llegaban personas que afirmaban yo soy apóstol, porque se prestaba para ese tipo de engaño, ¿verdad? De Jesucristo. Pero las personas de la iglesia de los Efesios los probaron y los hallaron mentirosos. Y así debemos de hacer nosotros. Debemos de probarlos y hallar si tienen la verdad, o sea, si están en lo correcto. Fíjense nada más cómo eran los de los Efesios. Muy bien, continúo. En la iglesia de los Efesios, cuando un hombre demostraba que dudaba siempre y cuestionaba la fe, no podían soportarlo. Entonces aquí nos da esta parte. Un hombre que demostraba que dudaba, ¿verdad? Y que también cuestionaba la fe. ¿La fe en quién? En el Señor Jesús. Ellos no lo podían soportar. Ahí es donde se daban cuenta que no venía de Dios, porque dudaba y cuestionaba la fe en el Señor Jesús. Y así es como nosotros tenemos que discernir. Muy bien, vamos a continuar. La sexta cosa por la que halaga el Señor Jesús a la iglesia a través del Apocalipsis, a través de la carta a los Efesios, es lo siguiente: y has sufrido. Entonces, el Señor, siempre que nosotros hagamos lo correcto, el Señor siempre nos va a motivar. Y el Señor le dice a la iglesia de los Efesios, eres una iglesia sufrida, eres una iglesia que sabe sufrir las dificultades. Muy bien, observa en familia las cosas que no pueden soportar. No pueden soportar el mal y no pueden soportar la falsa doctrina. Esas son características de la iglesia de los Efesios. Pero también no pueden soportar las dudas.
pueden soportar el trabajo, pueden soportar el sacrificio y también la persecución, pero no la falsa doctrina y las dudas. Amén. A ellos les gustaba aprender, a ellos les gustaba ir más en la enseñanza, en el conocimiento del Señor Jesús. Y aquí yo encuentro que varios son así. Todos, ¿sí? Esa es una característica importante, querer conocer más al Señor Jesús en profundidad a través de las Escrituras. Así eran ellos y así también tenemos que ser nosotros. Muy bien. La séptima cosa por la que Él halaga a la iglesia es: y has tenido paciencia, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En otras palabras, son personas que permanecen a cualquier costo, no desmayando y no fallan. Era una iglesia fiel, una iglesia que permanecía, una iglesia que a pesar de las dificultades siempre estaba en busca de su Señor. Y nosotros tenemos que hacerlo también. Ellos no fallaban, ellos permanecían. Discúlpenme lo que les voy a decir, pero es lo siguiente: ellos no veían que había dificultades en la congregación y dejaban de ir, o se apartaban, o se alejaban, o ya dejaban su fe. No, ellos no desmayaban y no fallaban, permanecían fervientes en su comunión con el Señor. Esa es otra característica. Muy bien. El corazón del verdadero cristiano es el siguiente: que él o ella esté dispuesto, dispuesta en las manos de Dios a ser un siervo de Dios como Dios escoja y no desmayar. ¿Por qué? Porque el Señor lo pone a uno en cada lugar, lo pone en cada servicio, pero a veces nosotros no nos gusta. No, pero es que a mí no me gusta en el área que me pusieron y no queremos servir. En las manos de Dios, un siervo de Dios como Dios escoja y no desmaya. Aquí pues no somos tan drásticos, nosotros pues tratamos de ponerlos en un servicio que les guste, pero es donde Dios te ponga, y ahí es un tremendo desafío para nosotros como cristianos. Es la verdad. Muy bien. Alabanza y amonestación. Vamos a la alabanza y amonestación en la carta de los Efesios del Apocalipsis. Tras nombrar los 7 atributos de la iglesia en Éfeso, tiene queja de ellos. Ahí vamos. Ya dijo en qué los estaba reconociendo, en qué los estaba halagando. Pero ahora vamos a ver en qué les estaba exhortando. Apocalipsis 2, versículo 4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Ya vamos cerrando, casi. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces él los estaba halagando en otras cosas, pero también les decía que tenía algo en contra de esa iglesia, que habían dejado su primer amor, ¿verdad? Que ya no servían al Señor como cuando conocieron de Él. Al margen de todo lo bueno que Cristo tenía que decir sobre la iglesia en Éfeso, ellos habían dejado su primer amor. Podemos ver ejemplos de esto en la iglesia y en las personas de la actualidad. El antiguo gozo, la antigua felicidad y la alegría abundantes de ser cristiano parecen desvanecerse, parecen olvidarse, y el servicio a Dios se convierte en algo mecánico, ritualista y rutinario. Pues es que voy a la congregación porque tengo que ir, porque es mi obligación, porque ya es la costumbre de que voy, levanto las manos, mi rutina de llegar a tal horario, de llegar tarde, ya es algo mecánico, algo que haces como cualquier cosa, pero sin ese amor, sin esa devoción
que tenías cuando recién conociste a Dios. ¿Cómo eras o cómo éramos cuando conocí al Señor? Yo cuando conocí al Señor, no importaba que me vieran chueco los hermanos, que me dieran la mano no en la entrada, que me tocara hasta atrás, que me tocara hasta adelante, que el pastor me hiciera groserías. Son ejemplos, no me importaba nada, pero yo quería estar con Dios porque yo había descubierto lo maravilloso que había sido Dios al rescatarme de donde yo estaba, y así actuaba yo. Eso es a lo que se refiere el Señor cuando nos dice a la iglesia de los Efesios y también a nosotros que hemos perdido nuestro primer amor. Servimos al Señor como algo mecánico, como un ritual, como el que está sonando, y rutinario. Eso no debe de ser. Muy bien, gloria al Señor. Apocalipsis 2:5, vamos a ver la recomendación con mucho respeto y mucho amor, ¿verdad? Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Vamos a ver la solución que Dios nos da. Dice así, Apocalipsis 2:5. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ya vimos qué es lo que representan los candeleros, qué es lo que representan las estrellas. Entonces el Señor quiere que nos arrepintamos y volvamos a hacer las primeras obras, a volver al primer amor, ¿verdad? Para que no quite nuestro candelero de su lugar y Él venga, cuando Él venga. Muy bien. Algunas recomendaciones más, amada iglesia. Estas personas o estos cristianos tienen o tenemos que recordar y arrepentirse. Se nos ha olvidado de cuántas veces el Señor nos ha ayudado y cómo Cristo ha suplido todas nuestras necesidades en sus vidas. Hace unos días, no voy a decir nombre, pero yo le pregunté a una persona: oye, ¿te acuerdas de ese tiempo, lo que Dios hizo por ti? Y tristemente me respondió: ya no me acordaba. Eso no lo debemos de olvidar. ¿De qué lugar Dios nos sacó? ¿De qué lugar Dios nos trajo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuáles han sido sus bendiciones a nuestra vida? Porque si nosotros lo hemos olvidado, estamos fuera del primer amor. Muy bien, por eso Cristo dice a la iglesia de los Efesios: recuerda, acuérdate de dónde te saqué yo. Después les insta a arrepentirse, pero el hecho de que te arrepientas, que digas: Señor, yo me arrepiento, no quiere decir que ya quedó ahí. El arrepentirse tiene que ver con tener un cambio verdadero, una transformación y de verdad cambiar. No solamente arrepentirse, sino trabajar en ser transformado de lo que te estás arrepintiendo. No nada más basta con decirle al Señor: Señor, me arrepiento, estoy bien arrepentido, pero sigo haciendo lo mismo. Señor, perdóname porque no me he congregado. Ok, hijo, yo te perdono, pero al siguiente 8 días otra vez no vienes a congregarte. Entonces no tuviste un arrepentimiento, tuviste un remordimiento. Pero un verdadero arrepentimiento involucra una transformación. Que ya no lo hagas, que te apartes, porque si no estás viviendo en misericordia, en la gracia del Señor. Muy bien, arrepentirse de sus tareas cristianas desprovistas de amor y dejar la rutina de las obras y regresar en cambio al amor por Él que originalmente tenían cuando caminaban por primera vez en el asombro y la emoción de su salvación. Entonces, ya no hacer las cosas con el mismo amor, eso es la pérdida de ese primer amor. Y Él nos pide que regresemos a hacer las cosas para Dios con amor. Muy bien, gloria al Señor.
Y termina, amada iglesia, esta palabra, la iglesia de los Efesios, con la segunda venida, con el regreso de nuestro Señor Jesús. Él siempre nos está advirtiendo que va a regresar, ¿verdad? Amada familia, notemos que el Señor Jesús menciona su venida cuando nos dice: pues si no, vendré pronto a ti, ¿verdad? Él sabe el tiempo, pero nos dice: si no te arrepientes, si no haces esas obras primeras, voy a venir a ti, ¿verdad? Vendré pronto a ti. Entonces es importante volver a Él de todo corazón. Amonestación universal también tiene una aplicación de advertencia universal. Cristo amonesta a la iglesia diciendo, Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:7, y con eso cerramos. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, el mensaje a la iglesia de los Efesios. De eso hablamos el día de hoy. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Entonces nos advierte universalmente que tenemos que oír lo que el Espíritu dice a la iglesia y que tenemos que ser vencedores en nuestra fe. Amén. Para tener acceso al árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta promesa, familia, esta es la promesa del Señor a la iglesia de los Efesios, pero también a nosotros. El que escuche y venza, el que escuche y tenga la victoria, que haya vencido. ¿Y cómo vamos a vencer si no peleamos? ¿Verdad? Es muy fuerte el mensaje contundente del Apocalipsis para todos, desde que el que predica hasta el que recibe. Al que escuche y venza, Jesús le promete que comerá del árbol de la vida en el paraíso eterno de Dios. Un vencedor es aquel que cree en Jesús como el Hijo de Dios y lo ha recibido como Salvador y Señor. Eso quiere decir que tenemos toda la autoridad, que tenemos todo el dominio, que todo lo ha hecho el Señor Jesús en la cruz, y que tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Y finalizo con este versículo que tiene que ver con los que le acabo de decir. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo del 4 al 5. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo del 4 al 5. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Entonces, tenemos al vencedor con nosotros, tenemos al que ya hizo toda la obra completa de redención, tenemos el que camina ahí en medio de los candeleros que está en el cielo, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, lo tenemos en el cielo, pero también lo tenemos dentro de nosotros, porque todo el que es nacido de Dios, todo el que ha nacido del Espíritu en Dios, vence al mundo. Entonces nosotros tenemos que ser vencedores por naturaleza divina, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en el Señor. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, nosotros. Gloria al Señor. Cierro. La iglesia efesiana, amada familia, es un cuadro profético de la iglesia apostólica.
y nosotros somos una iglesia apostólica profética. Santo Dios. La iglesia efesiana es un cuadro profético de la iglesia apostólica. Al igual que la iglesia de los Efesios, las características dominantes e históricas de la iglesia apostólica eran una conducta y trabajo correctos para el Señor. A medida que su amor por Cristo comenzó a declinar, empezaron a servir cada vez más por un sentido de obligación, maquillaban con el hacer lo que les faltaba en el ser, en el espíritu. Se habían vuelto rutinarios, apáticos, en ese sentido, sin amor por el servicio, por las cosas del Señor. Amén. Muy bien, póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Ahí en tu lugar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por cada vida, Padre, por cada uno de tus hijos que está congregado. Señor, bendigo la vida de tu hija Sara, de su casa, Señor, de toda su familia, de mi hermana Magdalena, Señor, de mi hermano Carlos, de la pastora Ivonne, de toda su descendencia. Oro por ellos bendiciéndolos. Te damos honra, te damos gloria, Señor, en esta noche, por tu palabra, Padre, por lo que has hablado en tu espíritu, Señor, a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque nos has dado un apostolado de reino, Padre, que se preocupa por darnos, Señor, palabra sólida, por darnos vianda, Señor, para que nosotros crezcamos fuertes, para que nosotros nos fortalezcamos en el Espíritu, para que seamos con poder y autoridad en la Escritura. Señor, somos tu iglesia apostólica, Padre, y tenemos una gran responsabilidad, Padre, con tu obra. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Padre, si hemos tomado en poco, Padre, tu sacrificio, si hemos perdido ese primer amor, Padre, de hacer las cosas por monotonía, de hacerlas, Señor, solamente como una religión, si las hemos hecho, Señor, con desgano. En el nombre de Jesús, Señor, tú conoces nuestros corazones, tú sabes qué actividades hacemos y sabes, Señor, cuáles son las intenciones de nuestro corazón, Padre. Hoy te pedimos que tu preciosa sangre, Señor, sea limpiando, sea redimiendo, Padre, todos nuestros pecados, todas nuestras fallas, Padre, y que podamos tener un arrepentimiento genuino, Padre, y demostrar, Señor, no a las personas, no a los hombres, Señor, sino a ti, Padre, cuál es nuestro servicio, a ti, Padre, con un corazón arrepentido, con un corazón, Señor, que se aleje de lo que hacemos mal, Padre, y podamos agradarte a ti, bendito Rey, que eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, Señor, sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, Señor, oro por tu iglesia, Padre, que sea una iglesia preparada, que sea una iglesia valiente, que sea una iglesia trabajadora, que seamos, Señor, todos desde el pastorado hasta el último de los miembros, de los congregantes, Señor, de los niños, todos, Señor, reconocemos que hemos fallado, Padre, en muchas áreas que hoy nos recuerdas, bendito Dios. Levanta, Señor, los 5 ministerios, levanta, Señor, a los predicadores, a las predicadoras, Padre. Prepáranos, Señor, más y más con tu palabra, Señor, porque ciertamente sin ti no podemos avanzar, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús, Señor, oro por esta congregación, Padre, que es tuya. Te pido de tu cobertura para estos meses, Señor, que están finalizando el fin del año, Padre, que podamos permanecer en ti, bendito Dios, como nos los dice, Señor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, Señor, sino que seamos diligentes y esforzados, Señor, cuanto más que vemos que se acerca el día de tu regreso, Señor. Te damos las gracias, Señor, y bendigo en esta noche, en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a... Con las llagas de Jesús.
Amén, gloria a Dios. Estamos despedidos, amada iglesia. No olvide darse la paz en el amor del Señor Jesús y nos vemos dentro de 8 días. Que el Señor me los bendiga.